Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí un día más, aguantando mis charlas, mis análisis, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver, como siempre digo cuando comenzamos una conferencia educativa, si pasamos en primer lugar un rato agradable y aprendemos alguna cosita, ¿no? Alguna cosa, algún aspecto de los mercados que nos sea de utilidad para luego emplearlos y aplicarlos en la negociación de los mismos. Durante este año 2013, si os habéis fijado, desde Forex Índices únicamente hemos realizado conferencias educativas con respecto a lo que es el comportamiento del negocio. Es decir, hemos realizado, no sé si una conferencia a principios de año de análisis de mercado, de planteamientos de estrategias, en fin, lo que es trabajo sobre los gráficos, pero prácticamente casi todas las conferencias han girado en torno a la planificación del negocio. Hoy vamos a tratar un tema que consideramos primordial a la hora de enfrentarnos en la negociación de los mercados financieros. Bueno, en primer lugar, imagino por los nombres que tenéis en la sala del chat, sois todos prácticamente conocidos, habituales de Forex Índices, pero veo por ahí algún nombre que no es habitual, pues darle la bienvenida. Soy Jesús Ángel Benito, director de Forex Índices, y bueno, vamos a comenzar esta sesión. La sesión la vamos a dedicar al horario internacional GMT. ¿Qué es el horario internacional GMT, denominado GMT? Lo conocemos todos porque en los calendarios económicos, sobre todo, pues viene delimitado como GMT. GMT no es ni más ni menos que la abreviatura en inglés de Greenwich Meridian Time, o en español tiempo del meridiano de Greenwich, ¿no? El meridiano de Greenwich no es ni más ni menos que el meridiano que nos pasa, si atendemos a la diapositiva, no es ni más ni menos que el meridiano que nos pasa por el Reino Unido, el nordeste de España y por el oeste de África hacia el polo sur. Nos arranca del polo norte y acaba en el polo sur. Es el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Quiere decir que a partir del meridiano Greenwich para la izquierda, cada meridiano es una hora menos, y a partir del meridiano cero hacia la derecha es una hora más. Todo esto, pues seguramente la mayoría de vosotros lo sabéis, si no la totalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en cada uno de nuestros países tenemos un horario distinto. En Italia tienen un horario, en Rusia tienen otro, en Estados Unidos otro, en Colombia otro, en fin. Cada uno de los países tenemos un horario distinto referido a este meridiano, el meridiano cero. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora de negociar en los mercados financieros sí que hay un consenso. Hay un consenso sobre todo a la hora de negociar en el mercado de divisas, Forex. ¿Por qué existe este consenso? Bueno, pues este consenso existe porque el mercado de divisas gira las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir? Que no para. Es decir, abre el viernes, abre el domingo por la noche y cierra el viernes por la noche. No para en todo el fin de semana, o sea, no para durante toda la semana, desde el domingo hasta el viernes por la noche. El mercado internacional GMT nos va a servir, sobre todo, nos va a servir para, perdón, se me ha ñusgado un poquito, nos va a servir sobre todo para delimitar el precio de apertura diaria en el mercado de divisas. Como comentaba anteriormente, el mercado de divisas no tiene horario de apertura físico, es decir, gira de lunes a viernes de forma ininterrumpida, no se para en ningún momento, ni a las 12 de la mañana, ni a las 10, ni a las 8 de la tarde, es decir, gira ininterrumpidamente. Pero sí es verdad que hay un punto donde sí existe una cierta parálisis en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Bueno, pues a continuación, en unas diapositivas vamos a ver cuáles son estas parálisis que tiene el mercado. Como vemos, estamos observando un gráfico del euro dólar
del pasado día 16 de octubre. Estamos observando el horario internacional 00 GMT y observamos algo curioso y no es por casualidad. Cuando el horario internacional llega a las 00 GMT, si os fijáis, hay una vela que no tiene oscilación ni al alza ni a la baja, es decir, es una rayita totalmente horizontal y no es como las velas anteriores que todas tienen oscilación o cuerpos alcistas, cuerpos bajistas, en fin. Precisamente a las 00 horas GMT no tiene fluctuación la cotización, no es casualidad. Si seguimos para adelante, veremos en otra diapositiva a las 00 horas GMT del día siguiente, del día 17 de octubre, ocurre lo mismo. Tenemos una vela que no hay fluctuación ninguna, justo a las 00 horas GMT. Esta plataforma que estamos enseñando, la diapositiva, marca las 2 de la mañana, porque yo la tengo actualizada en el horario español, que las 00 horas GMT son las 2 de la mañana del horario español. Pero realmente esta vela que no existe, solo existe una pequeña rayita horizontal que nos dice que se ha pasado la cotización 5 minutos sin tener movimiento en absoluto, es decir, 5 minutos plana la cotización absolutamente, vemos cómo es a las 00 GMT. Si nos vamos al día siguiente, observamos más de lo mismo el día 18 de octubre, tenemos la misma situación, es decir, a las 00 nos aparece esta figura, esta vela inexistente donde el mercado se queda totalmente aletargado, se queda muerto, no hay fluctuación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a las 00 horas GMT es cuando se realizan los ajustes interbancarios de los tipos de interés de los diferentes bancos centrales. Lo más conocido con el nombre de rollover o swap. Es decir, a las 00 horas GMT, todos los bancos que proveen de liquidez al mercado de divisas, todos los bancos centrales, realizan lo que es el ajuste de intereses. Debemos de tener en cuenta que estamos operando en el mercado de divisas, siempre operamos un par de divisas, un cruce de divisas que implica dos divisas diferentes. En este caso, en la diapositiva vemos el euro-dólar, que es el cruce más conocido y el cruce más operado en el mercado. Vemos al euro, divisa europea, y al dólar, divisa americana. Es decir, hay dos divisas implicadas en este par, si no, no sería un par, evidentemente. Cada una de ellas tiene un tipo de interés. El euro, en estos momentos, la tasa de interés está en el 0,50%. El dólar en estos momentos está en el 0,25%. De ahí que a las 00 horas GMT se haga este ajuste de intereses, lo conocido como rollover, por esa diferencia que existe entre divisas. En estos momentos la mayoría, casi todas las divisas, sobre todo de los países más desarrollados, tanto de Estados Unidos, de la zona euro, Japón, incluso Australia. Australia ha tenido los tipos un poquito elevados hasta principios del año 2013, pero en este año 2013 ha sufrido varias reducciones en su tasa de interés, que ahora están en el 2,5%. El Reino Unido también está en el medio punto porcentual, como comentábamos. El yen japonés está en el 0,10, prácticamente en el 0. Ahora en estos momentos, en el año 2013, no es muy importante tener en cuenta el rollover, que ahora pasaremos a detallar un poquito o mejor en qué consiste. No es importante porque no hay demasiada variación entre tipos de interés, ¿no?, en las principales divisas a nivel mundial. Pero hace unos años, antes de que estallara la crisis, esta diferencia de tipos de interés sí que era muy grande, sí que era muy amplia, y entonces era muy tenida en cuenta por los inversores a la hora de las 00 horas GMT para aplicar el rollover. ¿Por qué? Porque el rollover no es ni más ni menos que el pago o el cobro que nos realizan los brokers cuando cambia el día, es decir, en el horario internacional GMT cambia el horario. Cuando lleguemos en el día de hoy, día 23 de octubre, a las 00 horas GMT del día 24 de octubre, cambia, se ajustan los tipos de interés y ese rollover es lo que genera
que el broker con el que estamos trabajando en el mercado de divisas nos genere unos intereses favorables o nos genere unos intereses desfavorables. Es decir, vemos en esta tabla, vemos en esta diapositiva varios pares de divisas, el euro dólar, el dólar australiano con el dólar americano, dólar yen, libra dólar, el euro AUD y el dólar con la rupia de la India. Vemos 6 pares de divisas distintos y vemos cómo si nosotros nos posicionamos en compra o en venta y dejamos abiertas operaciones por la noche, es decir, si dejamos abiertas operaciones cuando pasa el límite de las 00 horas GMT, el broker va a cobrarnos unos intereses o va a pagarnos unos intereses. Depende de cómo estemos posicionados en ese par de divisas en cuestión. Y claro, el broker nunca pierde. Si os fijáis en la imagen, si os fijáis en la diapositiva, el euro dólar en estos momentos está sacado de un broker. No todos los brokers cobran lo mismo de rollover. Es decir, os podéis encontrar con este broker que yo tengo en imagen en estos momentos y decir, pues el mío no me está cobrando $3 por un lote estándar, me está cobrando solo 2,5. Sí, porque cada broker ajusta esa variación de intereses entre el euro y el dólar de forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los brokers cobran el mismo ajuste de intereses. Esto debéis de saberlo también. Siempre decimos desde Forex Índices que 2 brokers mejor de 1 por muchísimas razones. Esta también es una de ellas si mantenéis posiciones de mediano o largo plazo. Evidentemente, para operaciones de intradía, para operaciones que abrimos a las 9 de la mañana y las cerramos a las 11 de la mañana, no incide el rollover, no incide este cambio a las 00 GMT. Pero para operaciones que dejamos abiertas de un día para otro o de varias jornadas o de varios meses, sí que va a incidir. ¿Por qué? Porque si estamos operando con un lote estándar y cada día en el euro dólar nos quitan $4, pues al final de 100 días son $400. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de tener muy en cuenta que el horario internacional GMT no solamente nos va a servir, como ya sabéis, quienes nos seguís todos los días, para trazar el precio de apertura de jornada, que es vital para la negociación de intradía, como siempre comentamos, es el eje central, ¿no?, de las negociaciones de intradía. No solamente sirve para eso, sino que también sirve para aplicar la diferencia de tipos de interés. Alguna persona puede estar pensando en estos momentos, pero el euro dólar, si nos ponemos compradores, nos cobran, y si nos ponemos vendedores, también nos cobran. Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Pues porque la diferencia de tipos de interés entre el dólar y el euro es mínima, es decir, la tasa de interés del Banco Central Europeo en estos momentos es del 0,50 y la tasa de interés por parte de la FED de Estados Unidos es del 0,25. De tal manera que al hacer los ajustes, los brokers al hacer los ajustes del rollover, de las tasas de interés, nos cobran tanto si nos posicionamos en compra como si nos posicionamos en venta, porque hay muy poquita diferencia. Luego veremos otros pares de divisas, como por ejemplo el que vamos a ver a continuación, el AUD-USD, el dólar australiano con el dólar americano, que es diferente. Aquí ya, por ejemplo, vemos que si nos posicionamos compradores en el AUD-USD, es decir, estamos comprando dólares australianos con respecto de dólares americanos, el broker nos va a pagar $3,58 por ponernos compradores con un lote estándar, es decir, saliendo con $100.000 al mercado. Nos va a pagar 3,58. Repito, en este broker en concreto del cual está sacada la información. Otros brokers pagarán $4,50 y otros pagarán solamente $2,50. Es una referencia lo que estamos diciendo. Sin embargo, si vamos a la parte de la derecha, si nos ponemos vendedores en este par, en el AUD-USD, resulta que nos cobran $8, 8,02 centavos por negociar en venta el AUD-USD. Nos llama enseguida una cosita la atención, ¿no? Y es que por ponernos compradores nos pagan, pero por ponernos vendedores nos cobran muchísimo más. Es decir, no es equitativo
el precio que nos pagan por mantenernos en compra como el precio que nos cobran por posicionarnos en venta. Como veis, siempre va en contra nuestra, siempre va en contra de los operadores. En estos momentos, si nosotros mantuviéramos operaciones abiertas día tras día, cruzando esta barrera de las 00 horas GMT, en una posición compradora en el dólar australiano con el dólar americano, nos pagarían todos los días al finalizar la jornada 3,58 dólares por mantener esa posición en compra. Es lo que se conoce comúnmente como el carry trade, que hablaremos al final de la sesión de hoy. De momento vamos a quedarnos con estos conceptos. Sin embargo, como comentábamos, si mantenemos una posición vendedora, si nos ponemos en venta en el AUD-USD día tras día, lo que hace es que el broker cada día que pasa nos va a quitar 8 dólares de nuestra cuenta. ¿Por qué? Por el rollover. ¿Por qué? Por el ajuste que se produce en la tasa de interés entre el dólar australiano y el dólar americano. El dólar australiano y el dólar americano, la diferencia es de 2 puntos en los tipos de interés. El dólar australiano está en el 2,5%, si no me confundo, y el dólar americano está en el 0,25%, es decir, 2,25 en la tasa de interés de diferencia. Por eso, al tener esa diferencia, ya nos paga un poquito por negociar el AUD-USD en compra y nos cobran 8 dólares por negociarlo en venta. El dólar yen tiene una situación muy similar a la del euro dólar, es decir, nos cobra tanto para posicionarnos compradores como para posicionarnos vendedores. Un poquito más si nos ponemos vendedores y un poquito menos si nos posicionamos compradores, pero nos va a cobrar. Una de las razones importantes por las cuales a las cotizaciones de los principales pares de divisas le ha costado tanto despegar y le está costando tanto despegar, sobre todo en el caso del euro dólar, de sus precios de apertura anuales, está metido en un estrecho rango, girando siempre un poquito por debajo del 1,30 o un poquito por encima del 1,30, precisamente es porque no se forma un carry trade, no hay una ventaja de interés a favor del euro o a favor del dólar en el cruce euro-dólar. Entonces, como nos cobran tanto en posiciones compradoras como en posiciones vendedoras, no se incentiva la creación del carry trade, no se incentiva el tener posiciones abiertas por la noche. Y al no incentivarse, cuando no nos pagan por tener posiciones abiertas por la noche, solo nos cobran los grandes capitales, los grandes inversores, no incentivan esos movimientos en dirección alcista o en dirección bajista. Entonces, es una de las razones por las cuales los mercados se encuentran tan dubitativos en los últimos tiempos, sobre todo con respecto a la cotización del euro dólar, que es el vivo reflejo del mercado de divisas. Vamos a ver otro cruce, el euro con el dólar australiano. El euro con el dólar australiano, si nosotros vendemos este cruce, el euro-AUD, nos van a cobrar 12 dólares con 64 centavos cada vez que crucemos la barrera de las 00 GMT, nuestro broker. Y sin embargo nos va a pagar solamente si nos ponemos vendedores, es decir, ponerse vendedor en el AUD-USD es como ponerse comprador en el AUD-EUR, es decir, nos pagarían 5,37 dólares cada vez que cruzáramos el Ecuador, cada vez que cruzáramos las 00 horas GMT posicionados en venta en el cruce euro-AUD. Vamos a ver un cruce de divisas poco habitual, el dólar con la rupia india, para que veáis que cuanto más raro es el cruce de divisas, cuanto menos líquido es el cruce de divisas, más diferencia hay en este cobro de intereses. Os lo anuncio y os lo comento porque a veces nos metemos a operar por ahí un poquito algún par raro como este, por ejemplo, pues porque le vemos algún movimiento definido, porque pensamos que los movimientos que nos ofrecen esos pares pues son muy amplios para negociar en el corto plazo, en fin, por la razón que sea, nos parecen atractivos y podemos caer en alguna trampa. Y una de las trampas en la que podemos caer es en esta, precisamente, en la del rollover, ¿no? Por ejemplo, el dólar americano con la rupia india, si nos ponemos compradores, nos va a cobrar 67 dólares con 34 centavos por negociar un lote estándar, 100.000 dólares de salida al mercado.
Cuidadito porque es una cantidad que para un día a lo mejor no es mucho, pero si son 100 días es una cantidad muy importante, ¿no? Y sin embargo solamente nos van a pagar $13,71. Un cruce de divisas un poquito raro, entra dentro de los cruces de divisa exóticos que han entrado a formar parte hace poco tiempo de lo que es el mercado Forex y que tiene, como vemos, un rollover muy distanciado de los 67,34 a los 13,71. Si nos ponemos vendedores, nos pagará el broker 13,71. Y otro aspecto importante, cuanto más raro es el cruce de divisas y cuanto más diferencia entre los tipos de interés de una divisa a otra, también más diferencia de un broker a otro. Es decir, en este broker con el que hemos tomado la referencia, nos cobran $67 por ponernos compradores en este par y $13 nos pagan por ponernos vendedores, pero seguramente si probamos en otro broker, igual nos cobran $120 por ponernos compradores y nos pagan $5 por ponernos vendedores. Es decir, cuanto más raro es un par de divisas, cuanto más raro es un cruce, cuanto más exótico es, cuidadito, porque más dificultades nos vamos a encontrar a la hora de negociarlo. Cuidadito con estos cruces raros porque nos pueden dar bastante fuerte si no los conocemos. Como siempre decimos, los productos que operemos en los mercados, los pares de divisas en concreto que operemos, debemos de conocerlos como la palma de nuestra mano. Es la base, es la mejor estrategia que hay en el mercado. Conocer el producto al cual nos vamos a enfrentar y conocer el producto al cual vamos a operar. Bueno, vamos a dejar el rollover, la diferencia de tipos de interés entre diferentes pares de divisas, que es lo que hace que se forme el rollover y es lo que hace que los brokers nos cobren a las 00 GMT esa diferencia por los tipos de interés. Otro aspecto a tener en cuenta, hay brokers que el rollover no lo cobran a las 00 horas GMT, mal hecho. Y saber que si utilizáis un broker que no os cobra el rollover a las 00 GMT no es correcto, ¿de acuerdo? Y seguramente lo esté haciendo para sus propios intereses. Lo suyo, lo lógico, lo ético y lo correcto es que lo cobren y que ese ajuste de intereses se produzca a las 00 GMT de cada día. Como el fin de semana no circula el mercado, el sábado y el domingo generalmente el rollover suelen pagarlo o suelen cobrarlo el martes por la noche o el miércoles por la noche. Me imagino que vosotros os habéis dado cuenta que bien el martes por la noche o el miércoles por la noche a las 00 GMT tenéis un triple rollover. No es ni más ni menos que porque cuentan el rollover del sábado y del domingo que como está cerrado el mercado no se ha cotizado. ¿De acuerdo? Debéis de tenerlo también si os llama la atención y os dice por qué y os preguntáis de por qué los miércoles os cobran el triple de rollover por tener una operación abierta, no es ni más ni menos que por esta razón. Al final de la conferencia, recordarme por favor en el chat, si no me acuerdo, tengo preparados por ahí unos links de unas páginas donde os van a llevar a los horarios GMT de todos los países, a los horarios de todos los países sin ser GMT y también a unas explicaciones en una página sobre el rollover y el carry trade para que leáis un poquito y os informéis un poquito más concienzudamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con lo que nos ocupa la conferencia de hoy, que es por qué es importante utilizar el horario internacional GMT para operar. Sobre todo por las plataformas de gráficos. Cuidadito, porque no tiene que ver nada una plataforma de gráficos que va orientada y se rige por el horario internacional GMT que una plataforma que va por libre y no se rige por el horario internacional GMT. Varía muchísimo y a la hora de plantear y a la hora de planificar estrategias es fundamental. No podemos utilizar una plataforma que no se rija con el horario internacional GMT, porque nuestras estrategias serán muchísimo menos efectivas. Está comprobado que las plataformas que arrancan el día con el horario 00 GMT
sus estrategias, sus precios de apertura, cualquier herramienta que planteemos en esas plataformas son mucho más efectivas que las plataformas de gráficos que no se rigen con el horario internacional GMT y que sus precios de apertura los tienen en cualquier horario o en el horario del país en el que se haya creado esa plataforma o en el horario del país por el que se rija esa plataforma. ¿De acuerdo? Cuidadito, aspectos muy importantes a tener en cuenta. Miguel Ángel nos dice y nos pregunta que cómo sabemos eso. Luego al final de la conferencia os daré las claves y os daré unos links para que podáis ver los horarios de vuestros países. Evidentemente yo no me puedo saber, creo que en este año 2013 hay censados 194 países en el mundo. Yo no me puedo saber el horario internacional que corresponde a todos los países que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Por eso os voy a pasar unos links para que vosotros particularmente veáis qué horario corresponde vuestro país con el horario GMT, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué es importante utilizar una plataforma que use el punto de partida GMT. Si nosotros observamos en la imagen, vamos a ver si podemos expandir un poquito el gráfico. Si nosotros, aquí tenemos dos gráficos de dos plataformas diferentes. La de la izquierda no se rige con el horario internacional GMT y la de la derecha sí se rige con el horario internacional GMT. Si nosotros observamos el día 18, tenemos una vela alcista en sesión, en el inicio de sesión americana, tenemos una vela alcista potente que también la tenemos en el gráfico de la derecha. Sin embargo, la vela siguiente, en el gráfico que se rige con el horario internacional GMT, tiene unas implicaciones tremendamente bajistas. Sin embargo, si damos el salto al gráfico de la izquierda, resulta que nos encontramos con una formación de vela prácticamente de pirinola. Es totalmente distinta esta formación a la formación que tenemos en el gráfico de la derecha. Cuidadito porque estas formaciones, cuidado, sobre todo si operamos con confirmaciones y con cierres de vela, es primordial, repito, utilizar una plataforma de gráficos que se rija con el horario internacional para no encontrarnos con sorpresas como esta. Muchos días alguien me comenta cuando realizamos los análisis o nos comenta en privado: oye Jesús, esta vela que yo tengo en mi plataforma no coincide a como la tienes en la tuya. Le digo, ¿qué horario tiene tu plataforma? Y generalmente tiene una variación de 1 hora, 2 horas o incluso de 6 o 7 horas con respecto al horario internacional GMT. Así no hay manera de plantear y de planificar unas buenas estrategias. Como comento, si veis, la diferencia es sustancial. Hemos acabado prácticamente con un martillo bajista, no es un martillo bajista, pero vamos, prácticamente con una vela de implicaciones muy claramente bajistas. Sin embargo, aquí no. Aquí incluso podemos decir que es una vela con unas implicaciones alcistas. En definitiva, el cambio de apertura de las velas en las plataformas que utilicemos para negociar en el mercado son primordiales. Son primordiales y para plantear las estrategias van a ser clave. Y la efectividad de nuestro negocio va a depender directamente del uso de estas plataformas gráficas. Vamos a continuación a ver otra secuencia. Una secuencia en la cual vemos un gráfico, en este caso es de temporalidad diaria, en los dos mismos brokers. El de la derecha utiliza el horario GMT y sin embargo el de la izquierda no utiliza el horario GMT. A la vista salta esta vela potente de aquí, no es esta vela potente que vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta vela potente que vemos aquí no es la misma que esta de aquí, es esta pequeña de aquí. La pequeña que vemos aquí es esta grande, ¿de acuerdo? Y esta potente que estamos viendo aquí no es la misma que en el gráfico de la derecha. Cuidadito porque en temporalidad diaria y en temporalidad de 4 horas, las aperturas en horario GMT son primordiales. Para que os hagáis una idea y para saber si vuestra plataforma se rige con el horario internacional GMT o no, es muy sencillo. Lo primero, debemos de averiguar qué horario tiene mi plataforma, si es el horario de mi país
si es el horario del broker con el que tengo abierta la cuenta o si es el horario GMT. Si nosotros sabemos el horario de la plataforma, debemos de adivinar después qué horario corresponde GMT a la plataforma que estamos utilizando. Si el horario GMT coincide con la apertura 00 de la plataforma del día en cuestión, tenemos nuestra plataforma acorde al horario internacional. Si a las 00 horas GMT la vela de 4 horas nos abre a la 1 de la mañana o a las 11 de la noche, ya tenemos distorsión en nuestra plataforma de gráficos. Y estamos hablando de plataforma de gráficos, no de plataforma de negociación, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos fijamos en los gráficos, debemos de saber apreciar si las velas de 4 horas y la vela de temporalidad diaria, que son las únicas que sufren distorsión, la de 4 horas y la de temporalidad diaria, debemos de saber si abren a las 00 GMT o no abren. Si abren, estará acorde con el horario internacional y será una plataforma fiable en cualquier estrategia que podamos planificar para la posterior negociación. Si no va y no se rige con el horario GMT, cuidadito, porque no serán unas plataformas de gráficos que vayan acorde al sentimiento de los inversores. Recuerden, el mercado se rige por el sentimiento de los inversores. Quien manda en el mercado son los grandes inversores y no tengan duda que los grandes inversores se rigen por el horario internacional GMT, no por la apertura de Nueva York, ni por la de Londres, ni por la de Tokio. ¿De acuerdo? Se rigen por las 00. Vamos a ver a continuación un detalle, vamos a expandir un poquito estos dos gráficos. Seguimos viendo las dos mismas plataformas de gráficos. La de la parte de la derecha es GMT y la de la parte de la izquierda no es GMT. Si nosotros trazamos una línea de tendencia, esta es una línea de tendencia que viene de días atrás, sus puntos de apoyo los tiene días atrás, vemos cuando la quiebra en el gráfico de la izquierda, también la quiebra en el gráfico de la derecha. Pero cuando va a realizar su confirmación en el gráfico de la derecha, se nos pasa muy por encima de la directriz. Es decir, el cierre y la apertura de estas velas es muy por encima de la directriz. Sin embargo, en el gráfico que no es GMT, es prácticamente sobre la directriz. Sobre todo, para cualquier estrategia con directrices, con quiebres de soporte o de resistencia, con congestiones o con precios de apertura o con cualquier otra herramienta, incluso con indicadores técnicos, cuidadito, porque que nos cierre una vela por encima o por debajo de un nivel importante, cuidado porque va a ser clave para nuestra negociación. Y a continuación vamos a ver otro ejemplo. Vemos en estos gráficos, ¿vale? El de la derecha sigue siendo horario internacional GMT y el de la izquierda no. Tenemos el nivel del 1.3224, trazado en uno y trazado en otro. Vemos una vela con implicaciones totalmente bajistas en el primer broker y sin embargo en el segundo broker vemos cómo las velas nos han cerrado por encima del mismo nivel. Es el 1.3624, el mismo nivel, pero vemos cómo el comportamiento de las velas sobre el mismo nivel en un broker, en una plataforma de gráficos, perdón, y en otra es totalmente distinta. Repito, si utilizamos plataformas de gráficos debemos de saber en qué horario las tenemos ajustadas. Me ha parecido ver por ahí un comentario en el chat ahora que se pueden ajustar las plataformas. Evidentemente hay muchas que permiten ajustar las plataformas al horario que nosotros queramos, pero hay otras muchas plataformas que no lo permiten. Pero ahí no está el kit de la cuestión, ¿vale? El kit de la cuestión es saber nosotros mismos cuál es el horario GMT y ajustar el horario GMT a la plataforma si nos lo permite. Y si no nos lo permite, deberíamos buscarnos otra plataforma de gráficos. Cuidado, no estamos hablando de plataformas de negociación, estamos hablando de plataformas de gráficos, porque es donde se ven estas discrepancias y es donde nos puede hacer daño a la hora de negociar en el mercado, porque llega a un nivel como este que estamos viendo, es un nivel ficticio. No apuntéis el 1
36.24 porque es un nivel ficticio, ha sido colocado simplemente para plasmar la diapositiva, pero este nivel del 1,3624 en el euro dólar no existe, no es ningún nivel importante. Pero sí, como en el mismo nivel vemos un broker, o sea, una plataforma de gráficos, tenemos una vela con implicaciones tremendamente bajistas y sin embargo en la otra plataforma vemos cómo las velas nos cierran por encima de este nivel. Discrepancia entre plataformas, repito, claves para seguir la negociación en los mercados. Como comentaba al principio de la sesión, sería, por así decirlo, como decimos en mi tierra, un desbarajuste, ¿no? Si cada operador del mercado de divisas pues se guiara por un horario. No habría un consenso entre los inversores, pero entre los grandes inversores, como comentaba hace un poquito, sí que lo hay. Los grandes inversores debéis de tener en cuenta que se rigen por unos horarios totalmente internacionales y globales. Le da igual que sean las 7 de la tarde en España, que sean las 10 de la mañana en Colombia, ¿no? A los inversores le da lo mismo. Los inversores siempre buscan los horarios concretos donde hay mayor liquidez en el mercado y donde se generan las mayores oportunidades de negocio. De eso no tengáis duda. Y lo que nos queda a los pequeños inversores es seguir la marcha de esos grandes inversores, ¿no? Y con respecto al horario, sin duda alguna, si queremos seguir la marcha de esos grandes inversores, tenemos que guiarnos y tenemos que regirnos por el horario GMT. Eso es indudable. Para cualquier movimiento del mercado, para cualquier aspecto del negocio, el meternos dentro de las cotizaciones de los principales pares de divisas y el meternos dentro de la dinámica del mercado y el meternos dentro de las intenciones de los grandes inversores es lo que al final nos va a llevar al éxito, ¿no? Las estrategias que podamos tener de trading, los sistemas operativos, al final van a ser una herramienta más, pero no van a ser la clave, ni mucho menos, para que el negocio nos salga positivo. Van a ser una herramienta simplemente del negocio y en estos pequeños detalles que estamos viendo durante todo este año 2013 con estas conferencias educativas, hay mucha miga, como solemos decir. Es muy importante tener todas estas cosas claras porque a lo mejor tenemos muy buenas estrategias o estamos operando bien en el mercado, pero resulta que estamos fallando y muchas veces los fallos vienen porque hay conceptos de mercado y hay situaciones de mercado que desconocemos o las conocemos a medias, ¿no? Como es el caso de utilizar correctamente el horario GMT para negociar en el mercado. Bueno, vamos a continuar al principio de la sesión o cuando estuvimos hablando del rollover, os comenté que al final de la conferencia os iba a hablar del carry trade. Me imagino que muchos de vosotros que lleváis años en los mercados, pues sí sabéis que es el carry trade, pero para mucha gente será algo desconocido, ¿no? Porque el carry trade realmente y actualmente no se practica con los principales pares de divisas. Con pares de divisas a lo mejor un poquito exóticos sí se practique, pero realmente con los principales pares de divisas pues no se practica. ¿En qué consiste el carry trade? Hemos visto anteriormente en una diapositiva cómo el broker nos paga por ponernos compradores o por ponernos vendedores en algún cruce de divisas, ¿no? Hemos comentado cómo si mantenemos esas posiciones a favor nuestro, es decir, volvemos a la diapositiva anterior, a la diapositiva en la cual el euro out, por ejemplo, si nos posicionamos vendedores, nos pagan todos los días 5,37 dólares, ¿no? Si nosotros nos posicionamos vendedores en el euro out y mantenemos esa posición día tras día, semana tras semana, pues esos rendimientos se nos van a ir acumulando en la cuenta. Si además nos sonríe, si además el euro out resulta que baja de cotización, estaremos ganando doblemente, porque baja la cotización desde el punto de entrada que nosotros hemos vendido y además porque el broker nos va a pagar unos intereses, nos va a pagar un 5,37% de intereses. Es lo que se utilizó y es lo que se conoce con el nombre del carry trade, muy utilizado sobre todo hasta el año 2008, hasta que se originó esta crisis en la que estamos inmersos, sobre todo en los cruces con el yen.
¿Por qué? Porque la diferencia de tipos de interés entre el euro-yen, dólar-yen y libra-yen era muy abultada. En la zona euro llegamos a tener hasta un 5% de tasa de interés en el euro. El yen japonés estaba en el 0,5, actualmente está en el 0,10. Es decir, la diferencia era muy abultada, era de 4,5 puntos. De ahí que si nos posicionábamos compradores en el euro-yen, todos los días en nuestra cuenta aparecerían unos beneficios por el rollover, unos beneficios por esa diferencia de interés. Entonces el carry trade es lo que llevó realmente a las cotizaciones de los principales cruces como con el yen. Por ejemplo, estamos viendo aquí una secuencia desde el año 2002 hasta el año 2008, cúspide del euro-yen en los últimos años en los 170 yenes por euro, hasta ahí llegó, ahí se frenó, ahí se acabó el carry trade, empezaron a disminuir la tasa de interés, el Banco Central Europeo, entonces el carry trade se hizo menos atractivo y el euro-yen, como el dólar-yen y como el par libra-yen, comenzó a retroceder, ¿de acuerdo? Entonces el carry trade no es ni más ni menos que posicionarse a favor de esos intereses que nos va pagando el broker día a día. Actualmente no merece la pena, como hemos visto anteriormente, en la tabla de intereses de los principales pares de divisas, no merece la pena un carry trade. ¿Por qué? Tan solo en el dólar australiano merece un poquito la pena en los principales pares, porque la mayoría de ellos nos cobran tanto si nos ponemos compradores como si nos ponemos vendedores. El euro dólar, dependiendo del broker, con el que está sacado, como comentábamos, nos cobra casi $4 por ponernos compradores y nos cobra un poquito menos, $3 por ponernos vendedores. Y en el caso del dólar australiano, como comentamos ya anteriormente, pues 3,58 nos va a pagar si nos ponemos compradores, es decir, si nos ponemos a favor del dólar australiano, nos va a pagar 3,58 cada vez que la cotización traspase la barrera de las 00 horas GMT. Bueno, vamos a dar por terminado lo que es el tema de la sesión. Os voy a pasar los links en el chat de la sala. Mientras tanto, si tenéis dudas o comentarios, podéis formularlo en el chat de la sala y a continuación pues daremos respuesta a esas dudas o esas preguntas, ¿de acuerdo? Que tengáis. De una vamos a la ronda de sesiones de preguntas para ver si tenéis alguna duda o algún comentario. Pues vamos a ver qué preguntas o qué inquietudes tenéis sobre la conferencia que acabamos de realizar en estos 45 minutitos. Vamos a ver, una primera pregunta. José Esteban me dice, yo cierro siempre en la divisa base, euro, y el broker se lleva siempre unos euros más. No entiendo muy bien tu pregunta, eso de que el broker se lleva siempre unos euros más. A ver si lo que te está haciendo el broker es un deslizamiento de precio en vez de cobrarte el carry trade. Cuidadito también con los comportamientos de los brokers. No entiendo muy bien, pero parece ser que me dices que cada vez que cierras una operación en tu broker se lleva unos dólares de más, aparte de lo que has perdido. Cuidado con esas maniobras porque eso no es rollover ni es nada, es simplemente que te están robando en el mercado, o sea, te están haciendo lo que se llama comúnmente y técnicamente en el mercado como un deslizamiento de precios. De todas formas, si quieres que te aclaremos esa situación, ponte en contacto con nosotros de una forma privada o al final del chat colocas otra pregunta, ¿de acuerdo? Y si hay tiempo, pues te responderemos. Vamos con la siguiente duda o la siguiente cuestión. Joel Pinazo nos dice, ¿el rollover es el swap que aparece en la plataforma? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia, ¿vale, Joel? Es lo mismo, o sea, técnicamente es lo mismo. Lo que ocurre es que hay brokers que para hallar el tipo de interés del rollover toman en cuenta unos aspectos de mercado y hay otros brokers que toman en cuenta otros aspectos del mercado. No vamos a detallarnos ni a meternos en ello porque nos llevaría una hora más de conferencia, ¿de acuerdo? Simplemente para contestarte, o sea, técnicamente es lo mismo, el rollover y el swap, ¿vale? Lo único que hay brokers que toman en cuenta unos detalles de mercado y hay brokers que toman en cuenta otros detalles del mercado, pero en definitiva viene a ser lo mismo.
¿De acuerdo? Vamos con la siguiente duda. José Esteban nos dice, yo tengo Interactive Broker. No me dice mucho porque no conozco ese broker, no conozco qué plataformas utiliza, entonces no puedo orientarte. ¿De acuerdo? De si se rige con el horario internacional o no. Eso debes de saberlo tú, debes de averiguarlo tú si las plataformas de gráficos que te ofrece ese broker va acorde al horario internacional. Y otra cosa importante, si nosotros operamos con un broker, no tenemos por qué utilizar la plataforma de gráficos de ese broker. Es decir, podemos operar con un broker con 2 o con 5 distintos y luego utilizar una plataforma de gráficos para plantear nuestras estrategias de otro servidor distinto, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos por qué casarnos, por así decirlo, con la plataforma que nos ofrece el broker con el que nosotros estamos operando. O sea, podemos utilizar un broker para operar y otra plataforma de gráficos distinta que la que nos ofrece el broker para plantear nuestras estrategias. ¿De acuerdo, José? Eso debes de tenerlo en cuenta también. Miguel Ángel nos dice, ¿y cómo sabemos eso? Si me dices a qué te refieres, si te refieres al horario internacional GMT, es muy sencillo. En los links que os he pasado podéis averiguar cuál es el horario internacional GMT y si va acorde con vuestra plataforma de gráficos o no. Cada uno de nosotros nos regimos por 3 horarios distintos. Uno, el de nuestro país. Por ejemplo, en España, ahora mismo son las 17 horas y 49 minutos. La plataforma de negociación, que puede ser distinto el horario, pueden ser las 18 y 49 minutos. Y después tenemos el horario internacional GMT, que el horario internacional en estos momentos son las 15 horas y 49 minutos. Debemos de ser capaces, es muy sencillito, de ajustar lo que es la plataforma de gráficos al horario GMT y saber si las velas de 4 horas y las velas diarias nos abren a las 00 en punto. Tienen que abrir. Es decir, las velas de 4 horas, si utilizamos una plataforma acorde al horario GMT, tienen que abrir a las 00 GMT, a las 4 GMT, 8 GMT, 12 GMT, 16 GMT y 20 GMT. Y luego a las 00 del día siguiente y así sucesivamente. Esa es la secuencia horaria que nos tiene que abrir nuestro gráfico de planteamiento de estrategia. Miguel Ángel, espero haber contestado a tu pregunta. Si tienes alguna duda más, pues lo colocas en el chat, ¿vale? Bueno, Julio, creo que ya con los links que he pasado, Julio nos dice que si puedo mostrar alguna de las páginas con los horarios internacionales. Ahí tenéis varias, ¿de acuerdo? Y si no os gustan esas páginas que os he pasado, en el Google vienen un montón de ellas. Buscáis horario GMT, horario internacional GMT, rollover o carry trade y os salen un montón de páginas con explicaciones muy buenas. Luis Enrique nos dice, si en time frames de 4 horas el desfase fuera de 4 horas o múltiplo diaria, lo mismo no entiendo muy bien tu pregunta. Creo haberte contestado ya, Luis, con esa secuencia horaria que te he detallado hace un momentito. 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 00 de nuevo. Esa es la secuencia y en el momento que las velas de tu plataforma de gráficos de 4 horas deben abrir. Y la vela diaria debe de abrir a las 00 GMT. De todas formas, si alguna duda más tienes, me lo comenta. Carlos Alberto Pichardo nos dice, Jesús, ¿sabes algunas formas de configurar la plataforma MetaTrader 4 en el horario GMT? Vamos a ver, ten en cuenta, Carlos, que la plataforma de MetaTrader 4 es un servidor de plataformas y la MetaTrader 4 la utilizan el 70% de los brokers online. Es decir, que que la plataforma MetaTrader 4 puede tener el horario que sirve la plataforma o puede tener el horario que te sirve tu broker. Cuidadito, que MetaTrader 4 no es un broker. MetaTrader 4 es un servidor de plataformas que sirve a distintos brokers. No os confundáis. Entonces, la MetaTrader 4 en definitiva y al final la manipula tu broker. Entonces, debes de saber si puede ser manipulable, pero es dentro de tu broker, no dentro de la plataforma MetaTrader 4. Cuidado porque es un servidor, no es un broker. Es un servidor que lo utilizan la mayoría de los brokers online, la MetaTrader 4.
Pero eso debes de saberlo tú con tu broker. Yo no sé qué broker estás utilizando y como te comento, no te puedo dar más información porque la MetaTrader 4 es simplemente un servidor de plataforma. Vamos con la siguiente pregunta. Jesús, ¿sabes algunas formas de configurar la MetaTrader 4? Bueno, la misma pregunta. Vamos con otra pregunta. Julio César nos dice, este acorde con cada mercado asiático, europeo, americano, no tiene nada que ver. En las aperturas de Asia, de América, de Europa o de Australia no tienen que ver nada con el horario internacional GMT. Es decir, el horario, las 00 horas GMT sirven para negociar en el mercado de divisas. ¿De acuerdo? Que es el único mercado que no cierra. Hoy día sabemos que hay productos sintéticos que tampoco cierran las 24 horas del día, como es el caso de los CFDs, de futuros, en fin, de otros productos sintéticos creados por los operadores y creados por los brokers, perdón, que tampoco cierran. Debéis de tener muy en cuenta esos productos porque a las 00 GMT siempre tienen sus ajustes. Vamos con la siguiente duda. Jorge nos dice, ¿se le puede cambiar el horario a la MetaTrader 4? Te contesto lo mismo que a un participante anterior. Debes de mirarlo a ver si se puede cambiar, pero eso va a depender directamente de tu broker. Ten en cuenta que la MetaTrader 4 es un servidor de plataformas, no es un broker en sí. Miguel Ángel nos dice que su plataforma MetaTrader 4 no coincide con ninguno de los dos gráficos. Bueno, puede ser, efectivamente, para eso estamos haciendo esta sesión. Para alertaros de que hay muchísimos brokers que no se rigen con el horario internacional GMT y hay muchísimas plataformas que no se rigen con el horario GMT. El horario inglés, sí, Rafa, sería lo mismo, evidentemente. O sea, el horario Greenwich, el horario del meridiano de Greenwich es el horario inglés, más y menos, efectivamente. Luis Enrique nos dice, ¿esto no está en contra del principio de fractalidad del mercado? No, ¿por qué va a estar en contra del principio de fractalidad del mercado? Todo lo contrario, es decir, si tú utilizas una plataforma que realmente te está dando y te está proporcionando una información fidedigna y fiable, no va en contra de la fractalidad del mercado, todo lo contrario, va a favor, porque la información que te está proporcionando una plataforma con horario GMT es 100 veces mejor a una plataforma que no va con el horario GMT. O sea, es totalmente contrario. La siguiente pregunta nos dice, por favor, dígame cómo hago para cambiar el horario de la plataforma. Es que no sé qué plataforma utilizas, Belinda. Yo me he limitado a impartir un webinario, una conferencia educativa. Otra pregunta de si se puede cambiar en la MetaTrader 4. Realmente imagino que sí se podrá cambiar, pero eso va a depender de vuestro servidor de gráficos y de vuestro broker si es que operáis con el mismo broker que os está sirviendo los gráficos. ¿Alguna preguntita más? Pedro José Payán nos hace una pregunta. Si el domingo por la noche vemos en nuestra plataforma gráfica que a las 20 horas GMT comienza a formarse la primera vela semanal, significa que tenemos bien configurado el horario, ¿no? Vamos a ver, si tú quieres saber, Pedro, si tienes bien configurado el horario, con el horario 00 GMT de cada día lo tienes claro. No hace falta que te vayas al domingo por la noche, ¿de acuerdo? Porque no todos los brokers, cuidadito, no todos los brokers abren a la misma hora el domingo por la noche. Hay brokers que abren a las 20 GMT y hay brokers que abren a las 21 GMT. Incluso alguno abre a las 22 GMT. ¿De acuerdo? No todos los brokers abren a la misma hora. Cuidadito, que cada broker es un mundo. Debemos de conocer muy bien el funcionamiento del broker con el que estamos trabajando para no encontrarnos con sorpresas. O sea que, cuidado con las aperturas semanales porque no todos los brokers las realizan en el mismo horario. Pero el horario manda y sobre todo el horario internacional GMT. Tenerlo muy en cuenta, testear esas plataformas con las que estáis trabajando porque sin duda alguna un horario orientativo GMT nos va a dar más alegrías en los mercados. Nada más, muchísimas gracias, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a través de FX Street. Espero que la conferencia haya sido de vuestro agrado, espero que se haya entendido bien todas nuestras explicaciones. Muchísimas gracias, buen negocio para todos en lo que queda de semana y hasta la próxima.